Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Su gran entrada a la iglesia y su camino al altar es uno de los momentos más especiales durante la ceremonia y de los más fotografiados de su boda. Caminarán por él 2 veces, siendo la segunda cuando salgan como recién casados. Entonces, la decoración del pasillo de la iglesia es algo en lo que debes pensar para obtener fotos increíbles. Hoy te traigo ideas para inspirarte. ¡Comencemos! Si van a tener una boda en iglesia, seguramente deben estar interesados en su decoración y esto puede ser realmente desafiante. A diferencia de las bodas al aire libre donde pueden colocar lo que deseen, las iglesias están construidas para celebraciones solemnes y la decoración está limitada a las políticas y requerimientos de cada templo. El pasillo de la iglesia hacia el altar estará en el centro de su día de boda. Es donde caminarás hacia la persona que más amas en el mundo y donde darán su primer paseo juntos como recién casados. Sin embargo, para las parejas es fácil pasar por alto la decoración del pasillo de la iglesia. Tómense el tiempo para hacer que este espacio especial sea lo más hermoso posible. Solo tienen una oportunidad de causar una primera impresión, así que hagan que cuente. No se puede alterar estructuralmente la iglesia, pero se puede decorar de una manera hermosa para honrar el lugar donde se casarán. El secreto para realzar cualquier iglesia es centrar la decoración en el pasillo. La gran entrada a la ceremonia de su boda debe ser simplemente eso, grandiosa. Hoy he seleccionado una lista de fabulosas decoraciones de pasillos de iglesia para boda que te encantarán. Estas hermosas decoraciones respetan la solemnidad del lugar, cubren todos los presupuestos y estilos y son fáciles de lograr para que puedan inspirarse y puedan crear un diseño espectacular para enmarcar su gran día. ¡Veamos! Moños. Manténlo simple. Para tener una hermosa decoración del pasillo no es necesario que se agreguen elementos extravagantes. Si su estilo es minimalista o el templo no permite grandes decoraciones, estos hermosos moños le darán un aspecto dulce y romántico. Puedes colocarlos en cada una de las bancas o asientos o intercalándolos. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Tela. Si prefieren algo un poco más elaborado sin llegar a ser abrumador, esta decoración con tela es perfecta. Llena muy bien los espacios, limita el paso a los invitados y dependiendo de la cantidad de tela puedes hacer diseños variados. Puedes acompañarla con moños como los que acabamos de ver, flores e incluso luz LED. Pétalos. Esta decoración es simple y hermosa. Si bien es complicada para grandes templos donde hacen varias bodas en un día y generalmente no permiten colocar pétalos en el suelo, hay maneras de utilizarlo. Es perfecta para capillas en haciendas donde solo se celebrará su boda y pueden colocar pétalos de seda para evitar manchar los pisos antiguos. Complementa con velas para un look súper romántico. Flores y faroles. Este estilo es muy simple pero muy vistoso y da una sensación íntima y acogedora. Se mantiene el pasillo sencillo y elegante, dándole toques sofisticados, agregando algunos pocos elementos. Pueden colocarse linternas en diferentes alturas para crear interés y pequeños arreglos florales o solo follaje. Mantengan las linternas encendidas con velas o LED. Coronas. Estas pequeñas y sencillas coronas son piezas encantadoras que apoyan ternura a la decoración. El tamaño de las coronas dependerá de las dimensiones de las bancas o asientos. Pueden estar hechas de ramas, follaje o pequeñas flores como nube o baby breath. Compleméntenlas con moños y listones en diferentes texturas para resaltarlas. Esferas. Las esferas florales siempre son un detalle muy hermoso en las bodas, ya sea como ramo para las damas y pajecitas o como en este caso para resaltar el pasillo al altar. Aun cuando son sencillas, destacan sin importar el tipo de flor que se utilice. Complementa con listones y moños de diferentes texturas. Utiliza los colores de tu paleta de bodas para unificar todo el evento. Bases metálicas.
Para aquellas parejas que buscan una decoración un poco más modernista, estas bases metálicas en configuración geométrica son ideales. Se pueden crear una infinidad de diseños florales, desde pequeñas cascadas hasta arreglos dobles o sencillos, así como se podrán utilizar una gran variedad de flores. Solo tengan cuidado en que no sean muy pesadas para la estructura. Pequeños ramos. Para las bodas románticas en pequeñas capillas no se requieren grandes decoraciones y los pequeños ramos son perfectos para ellas. Los estilos de estos arreglos pueden ser muy variados y los elementos que los componen también. Pueden colocarlos en cada banca o asiento o bien intercalándolos. Asegúrense de no maltratar los bancos al colocarlos. Guirnaldas. Las guirnaldas son muy conocidas y muy características en las bodas del cine. Es por esto que muchas parejas desean tenerlas en sus ceremonias. Sirven también para limitar el paso a los invitados. Pueden ser cortas que abarcan un par de bancas o muy largas abarcando todo el pasillo. Generalmente se fijan con listones y las flores y follaje pueden ser los que deseen mientras no queden muy pesadas. Arreglos bajos. Estos arreglos son muy hermosos y pueden crear decoraciones espectaculares. Si prefieres arreglos fabulosos que no roben el protagonismo del templo, estos son ideales. Pueden incluir velas o cirios LED. Funcionan muy bien en templos con pasillos amplios donde puede caminar la novia sin maltratar su vestido y los arreglos. La elección de las flores es totalmente a su gusto. Grandes ramos. Si prefieres los arreglos con mayor volumen, pero que no obstaculice el paso, estos ramos son para ti. También funcionan perfecto para pasillos de templos desde medianos a muy amplios. Te dan la oportunidad de diseñar ramos redondos, pero con ramas y cascadas pequeñas de flores. Si el templo es grande, puedes colocar uno en cada banco o bien intercalados. Cascadas. Esta es una composición de varios arreglos florales que crean una cascada de flores que baja desde los respaldos de las bancas hasta el pasillo. Pueden estar compuestos de diferentes tipos de flores y follaje. Para templos pequeños pueden hacerse con flores delicadas como baby red o nube, y para templos medianos y grandes, cualquier selección de flores es correcta. Arreglos altos. Estos espectaculares arreglos son para templos muy grandes con pasillos muy amplios como catedrales. Se componen de arreglos en pilares, bases y candelabros, guirnaldas y cascadas dependiendo del diseño. Para esta decoración monumental se requiere de profesionales con experiencia. Estos lucirán mejor en bodas de noche. No importa si deciden una decoración simple y neutral o suntuosa y opulenta, esta realzará y engalanará al templo, que seguramente ya es un lugar magnífico. Si bien no todas las iglesias son iguales, es probable que haya algunas restricciones de decoración. Consúltenlas antes de planear y una vez que sepan lo que está permitido, creen un diseño que se ajuste a la boda que siempre han imaginado. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.